los efectos cantidad y todas esas propiedades que tenían las funciones de ingreso y las diferencias con competencia, podemos avanzar ahora con las condiciones de optimalidad. Vamos a ir a este plan, condiciones de optimalidad, condiciones de primer orden, condiciones de segundo orden, un ejemplo para ilustrarlo. Luego vamos a avanzar con un teorema que vincula una relación entre el óptimo y la elasticidad precio de la demanda. Y vemos si alcanzamos con algo de tiempo para ver la eficiencia del monopolio comparada contra la de competencia perfecta, si no quedará para una clase posterior. Vemos cómo vamos con eso. Bueno. Condiciones de optimalidad. Vamos a partir de que existe una función de demanda genérica, Q de P, de la cual podemos calcular la inversa, P de Q, esta es la inversa de demanda. Inversa de demanda. Y que existe una función de costos totales. Estos serían entonces los datos, una función de demanda y una función de costos. Este monopolista, a la hora de elegir la cantidad óptima, va a buscar ¿qué objetivo? ¿Maximizar qué? El beneficio. El beneficio total. Y la función de beneficios, ¿cómo la escribimos? La escribíamos ingresos menos costos. ¿Bien? Y le escribíamos a la función de ingresos P de Q por Q y toda la historia que vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Menos los costos totales. Recuerden que este P de Q por Q esta es la función inversa de demanda e indicaba cuál es el precio que tenía que fijar para poder vender el volumen de producción Q deseado. Entonces ese precio por la cantidad que desee vender totalizaba el ingreso total, valga la redundancia, con los efectos precio y cantidad que hablamos en detalle la clase anterior. Y la optimización se lleva a cabo sobre Q. A veces, mejor dicho ahora, vamos a escribirlo esto de manera más compacta. Esto simplemente lo vamos a llamar la función de ingresos totales, pero recordando que ingreso total ahora tiene este formato, ¿no? Menos costo total de Q. Bien. Para hallar el óptimo, ¿qué hacemos? Derivamos el beneficio total con respecto a Q. Bien, ¿y eso qué queda? Si yo derivo el ingreso total con respecto a Q, ¿eso cómo se llama? El ingreso marginal era, profe. Claro, el ingreso marginal de Q. Y si yo derivo el costo marginal con respecto a Q, ¿cómo se llama eso? Si derivamos el costo total con respecto a Q, eso se llama el costo. Costo marginal. El costo marginal de Q. Igual a 0. Entonces, ¿qué significa? Que en el óptimo, el volumen de producción Q tiene que ser tal que el ingreso marginal sea igual a el costo marginal. Esto tiene que ocurrir en el óptimo, ¿no? En el óptimo se tiene que... Entonces, esto es lo que vamos a brindar ahora como la condición de primer orden. Noten la diferencia con monopolio, con competencia, ¿no? En competencia, la condición de primer orden era precio igual a costo marginal. Y esto es ingreso marginal del monopolio igual a costo marginal. Y recuerden que este ingreso marginal tenía dos componentes, ¿no? Cuando calculamos la otra vez la derivada de este producto, había dos componentes, un efecto precio, un efecto cantidad que hablamos en detalle, y que esos dos componentes están ahora resumidos en esta palabra ingreso marginal de Q. ¿Queda claro? Eso es lo que tenemos acá, el ingreso marginal. Entonces, bueno, algunas gráficas para ilustrar esto. Recuerden que habíamos ilustrado también que el ingreso marginal se encontraba siempre por debajo de la función de precios, siempre por debajo de la función inversa de demanda. ¿Bien? Entonces, algunas gráficas. Vamos a poner, a ver este. Podríamos tener costo, a ver, el costo marginal de esta forma. Acá tener Q, y acá podríamos tener la función de ingreso marginal. ¿Dónde se daría el óptimo acá?
según esta condición de primer orden. En la intersección. En la intersección. Costo marginal igual al ingreso marginal. El ingreso marginal es este, ¿no? Recuerden que la función inversa de demanda venía por acá arriba, ¿no? Siempre tiene que estar por arriba. Eso habíamos demostrado en la clase anterior. Bueno, acá se daría el óptimo y no habría problemas. ¿Bien? Pero ¿qué pasaría? Pero ¿qué pasaría en este segundo caso? A ver, supongamos que tenemos esta función de costos. Costo marginal, Q. Y tenemos la función de ingreso marginal de esta manera. ¿Dónde están? ¿Cuál es el óptimo? O los. Claramente hay dos, ¿no? Dos puntos que cumplen con la condición del primer orden. ¿Lo siguen? Acá habría un Q1 estrella, un Q2 estrella, y estos dos Q cumplen con la propiedad de que el ingreso marginal es igual a costo marginal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ahora habría dos puntos que cumplen con la condición de segundo orden. También sabemos que uno de estos va a tener que ser un mínimo, otro podría ser un máximo. En competencia perfecta utilizamos una condición de segundo orden para descartar uno de estos dos. Y la condición de segundo orden de competencia, que tal vez no tenga nada que ver con esta, la condición de segundo orden de competencia hacía alusión a ¿qué? ¿Cuál era el punto que había que descartar? El que daba un positivo. Positivo, que había varias formas de decirle. O sea, el que derivándola otra vez y reemplazando ese número daba un positivo, ese teníamos que descartar porque era un mínimo. Ahí vos estás pensando en la derivada segunda del beneficio total, ¿sí? Claro. Esa derivada segunda del beneficio total positiva, geométricamente estaba haciendo alusión a la convexidad de la función de beneficios. Por eso era un mínimo, era convexa, localmente convexa. ¿Está? Pero en este diagrama no tengo graficada la función de beneficios, sino que tengo el costo marginal y el ingreso marginal. Había una versión geométrica en donde esa misma derivada segunda de los beneficios positivas la conectábamos en términos de costo marginal. ¿Y cuál era esa condición? Que tenía que ser positiva. ¿Qué cosa? El costo marginal. A ver, cuidado con el lenguaje. ¿Costo marginal positivo? ¿Cómo ves este costo marginal positivo porque está arriba de Q? Está Creciente. ¿Qué tenía que ser positivo? La tangente del costo marginal. Sí, la pendiente del costo marginal. Pero en términos geométricos, el costo marginal tenía que ser ¿cómo? Creciente. Creciente. Entonces descartábamos el decreciente. Era este. Sí. Si yo ahí trazo la pendiente del costo marginal, fíjense que en ese punto la pendiente del costo marginal es negativa, costo marginal primo es negativo, eso significa que el costo marginal en el Q1 estrella, acá, en ese punto, el costo marginal es decreciente, entonces por la condición de segundo orden de competencia, lo descartábamos. Y este otro, fíjense que el costo marginal de Q2, el costo marginal en el Q2, fíjense que ahí es positivo, la derivada, la pendiente es positiva, entonces el costo marginal era creciente, entonces descartábamos el Q1 y nos quedábamos con el Q2. Bien, entonces, si uno extrapolase, cosa que no es correcto, pero si yo extrapolase las condiciones de segundo orden de competencia y las aplicase a monopolio,
yo podría descartar el Q1 y afirmar que el óptimo, el punto que maximiza los beneficios, va a estar en Q2. Podríamos hacer eso. Pero también podríamos tener un tercer caso. Miren esto. Tengo acá el costo marginal. Y podríamos tener el ingreso marginal de... A ver, déjenme acá. El ingreso marginal. Y podría tener el costo marginal de esta manera. Miren. ¿Lo ven? Entonces, los puntos óptimos, a ver, esto es el costo marginal. Eso también podría ocurrir. Este sería un punto, este otro. Vean. Y ver que acá tenemos el Q1 estrella y el Q2 estrella. Fíjense que en los dos casos, el costo marginal, ¿cómo es? Decreciente. ¿Ven? En los dos casos, el costo marginal es decreciente. ¿Están de acuerdo? En ese diagrama es decreciente. Y como estas son funciones genéricas, porque acá lo que estamos buscando es un patrón de comportamiento común a todos los monopolios que existan, entonces lo hacemos para todas las funciones de costos y de demandas que existan. Entonces no hay nada que impida que este caso 3, caso 1, caso 2, no hay nada que impida que este caso pudiera aparecer. Entonces, si este es el caso, fíjense que yo debería descartar los dos óptimos, el Q1 y el Q2 estrella, porque los dos están en un punto en donde el costo marginal es decreciente y podría decir que no hay óptimo, siempre en el caso, incorrecto, de extrapolar las condiciones de segundo orden de competencia perfecta. Porque las condiciones de segundo orden de competencia perfecta, que era la derivada segunda negativa, y eso equivalía a que el costo marginal tenía que ser creciente, era la condición de segundo orden para competencia. ¿Bien? Entonces, eso es como para que veamos cuáles son las situaciones lógicas que podrían ocurrir acá. Entonces, para calcular la solución de esto, lo que vamos a hacer es que calcular la condición de segundo orden, pero para el monopolio. Con condición de segundo orden. La condición de segundo orden, ¿qué es lo que implica? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que derivar el beneficio total por segunda vez con respecto a Q, las dos veces. Entonces, cuando yo voy a derivar la derivada, vale la redundancia, ¿qué me va a quedar acá? Si yo esto lo derivo, ¿qué me va a quedar? El ingreso marginal. El ingreso marginal prima, ¿sí? Para denotarlo de alguna manera. Eso sería la derivada del ingreso marginal con respecto a Q, que la denoto como ingreso marginal prima. ¿Sí? Que quede claro, prima. Menos costo marginal prima. ¿Cómo tenía que ser? Menor que 0. En el óptimo. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? En el óptimo, la derivada segunda evaluada, en estos Q estrella, tenía que ser menor que 0. Eso es equivalente a decir que el ingreso marginal prima, o sea, la derivada del ingreso marginal, o sea, la pendiente del ingreso marginal en el óptimo, tiene que ser estrictamente menor a la derivada del costo marginal.
en ese mismo punto. Y esta entonces es la condición de segundo orden. Fíjense que es distinta, ¿eh? Esto no habla de un costo marginal creciente, sino que habla de una comparación entre las pendientes. Fíjense que lo que está diciendo esto es que la pendiente, en términos geométricos, lo que está diciendo es que la pendiente del ingreso marginal tiene que ser menor que la pendiente del costo marginal. ¿Se escucha ahí? Sí, profe. Sí. Decíamos, entonces, lo que estamos hablando entonces es que la evolución de segundo orden habla de una relación entre las pendientes, que la pendiente del ingreso marginal tiene que ser menor a la pendiente del costo marginal. Pero esta relación hace referencia a los signos, es decir, esto no está tomado en valor absoluto, ni nada de eso. Este concepto de pendiente tiene que ver incluyendo el signo. A ver, ¿a qué me refiero con eso? Hago un paréntesis. Borro acá. En este punto, ¿cuál de las dos tiene más pendiente? La amarilla. Miren esto. Ese sería un ejemplo de función con pendiente cero, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Se escucha ahí? Sí, profe. Sí. Bueno, decíamos, esto podría ser pendiente 0, no sé, 5, 10, bueno, y así sucesivamente. Estas otras. Esto podría ser pendiente menos 2. Pendiente menos 5. Pendiente menos 20. ¿Lo entienden? Cómo van evolucionando las pendientes. Acá soy pendiente 0, para acá arriba todas las positivas y acá las negativas. Pero fíjense que esta menos 2, que está más cerca de ser plana, está más cerca del 0. O sea que esta función que es menos inclinada, ¿sí?, tiene más pendiente que esta otra que tiene menos 20. ¿Entienden lo que trato de decir? Acá el concepto de pendiente, más pendiente, menos pendiente, no es equivalente a más inclinada o menos inclinada. ¿Se entiende? Entonces, si yo tuviese que comparar pendiente 10 con pendiente 6, no hay duda que 10 es mayor que 5, que en este caso la más inclinada es la que tiene más pendiente, no hay duda. Pero si yo tuviese que comparar la pendiente 0 con la pendiente menos 2, ¿cuál tiene más pendiente? La 0.
la que es menos inclinada. Si tuviese que comparar la menos 2 con la menos 20, ¿cuál tiene más pendiente? La menos 2, porque es menos negativa, porque está más cerca del 0. Está bien, entonces en este caso el concepto de más inclinada o menos inclinada no es correcto. Está bien. Siempre va a tener más pendiente, en el caso de las pendientes negativas, el que esté más cerca del 0, la que esté más aplanada. Y siempre va a tener más pendiente, en el caso de las positivas, la que esté más apartada del 0, la que esté más inclinada. O sea, ese concepto más inclinado o menos inclinado funciona cuando yo no contemplo el signo. Pero si yo tengo en cuenta el signo, esta sería la forma correcta de decir cuál tiene más y cuál tiene menos. Entonces, volviendo a este ejemplo, ¿cuál tiene más pendiente? ¿La roja o la amarilla? La roja. La roja. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, lo que me está diciendo esto es que yo tengo que comparar la pendiente del costo marginal y la del ingreso marginal. Y ver que la pendiente o la inclinación del costo marginal sea mayor a la del ingreso. Entonces, voy a poner en amarillo la pendiente del costo marginal. Y voy a poner en azul, en azul, a la pendiente del costo marginal. Si yo paso acá, fíjense que en amarillo la pendiente del costo marginal. Y en rojo, bueno, es medio trivial porque es casi la recta. Pónganse que es esa. ¿Cuál tiene más inclinación? Perdón, ¿cuál tiene más pendiente? ¿La amarilla o la azul? La amarilla. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. En este caso, entonces, en este caso, ¿cuál tendría más pendiente, la amarilla o la azul? Es trivial la pregunta. Estoy comparando una pendiente positiva contra una pendiente negativa. Es obvio que la amarilla tiene más pendiente, ¿sí o no? ¿Se cumple acá la condición de segundo orden? Sí. Sí, se cumple de manera trivial. En el segundo ejemplo, miren, el Q1 cumple la condición de primer orden, acá está la de segundo orden, pendiente del costo marginal en amarillo. Ahí no. Pendiente del costo marginal en rojo. ¿Se cumple ahí? ¿Cuál es más inclinada? Perdón, no. ¿Cuál tiene más pendiente? ¿Cuál tiene más pendiente? La azul, porque está más cerca del 0, es más plana. Entonces, en este caso, estaría teniendo más pendiente el ingreso marginal. ¿Ven? Que viola la condición de segundo orden. Sí, acá el ingreso marginal, el azul, está teniendo más pendiente que la amarilla. ¿Por qué? Porque esta está más cerca del 0. Y esta es mucho más negativa. Y en el Q2, bueno, ahí de nuevo es trivial porque comparo una pendiente positiva con una negativa. ¿Está bien? Ahí es trivial. El ingreso marginal es una función decreciente y el costo marginal es creciente, un negativo contra un positivo, obviamente que ahí se cumple. ¿Lo siguen? Fíjense que en este caso el Q1 no cumple con la condición de segundo orden y el Q2 sí. Bien. Y si vamos al caso 3, que recuerden que acá no podíamos aplicar las condiciones de segundo orden de competencia, de hecho eso estaba mal, porque lo que hay que aplicar son las condiciones de segundo orden de monopolio. Entonces fíjense que acá el Q1
¿Cumple con la condición de segundo orden? ¿El Q1 cumple? ¿Cuál tiene más pendiente acá? ¿Al azul o la amarilla? Azul. El azul. Entonces tiene más pendiente el ingreso marginal, que es lo que está en azul, comparado contra la inclinación de recta amarilla. Entonces fíjense que se viola esta condición. Y en el Q2, fíjense que los dos son negativos, ¿no? Este es un ejemplo que no teníamos antes. Por ejemplo, ahí está. Esa sería la pendiente de... Lo podemos hacer distinta. A ver. Ahí está la pendiente en azul del ingreso marginal y del costo marginal. Fíjense, ¿cuál tiene más pendiente ahí? La amarilla. Ahí tiene más pendiente la amarilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más aplanada, está más cerca del cero. Noten que las dos son negativas, pero el ingreso marginal, pero el costo marginal, que es la pendiente amarilla, es más plana, está más cerca del cero, y la azul es mucho más negativa, entonces la azul es menor, la amarilla es mayor porque está más cerca del cero, entonces este punto, si se cumpliría, el costo marginal es negativo, pero es menos negativo que el del ingreso marginal. Entonces este punto Q2 sí cumple con la condición de segundo orden. ¿Está? Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Que en monopolio no habría ningún problema con que el costo marginal sea decreciente en el óptimo. Siempre que la pendiente de ese costo marginal, ¿sí? La pendiente de ese costo marginal sea mayor a la del ingreso marginal. O sea que un monopolio puede convivir sin ningún problema con un óptimo en donde el costo marginal esté en su tramo decreciente. Siempre que se verifique que aún siendo decreciente, tenga más pendiente que el ingreso marginal. Cosa que en competencia perfecta está totalmente prohibido. El costo marginal no podía estar en su tramo decreciente. Entonces, eso como para que noten las diferencias entre una condición de segundo orden de monopolio y la de competencia perfecta. ¿Queda claro las diferencias? Sí, profe. Entonces, el óptimo acá es único y cumple con las dos condiciones. Acá tenemos dos óptimos y el que cumple es Q2, y acá tengo otro óptimo y el que cumple es también Q2 en estos ejemplos. Bueno, entonces con esto terminamos las condiciones de primer y segundo orden de monopolio. Vamos ahora a ilustrar esto con un ejemplo. Supongamos que la función de demanda de la firma es 25 menos P sobre 80. Y la función de costos de la firma es 10Q por Q menos 15 al cuadrado más 900. Los datos, cómo hallamos el volumen de producción óptimo para este monopolista. Recuerden que para resolver eso hay que resolver el problema de optimización, de maximizar beneficios.
¿Se escucha? Ahora sí, profe. Ahora sí, bien. ¿Cómo formularíamos entonces la función de beneficio? ¿Cuál es el formato que tiene que tener? ¿Qué había que hacer? Recuerden. Esto, ¿no? P de Q por Q por el formato. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué era? La función inversa de demanda. Si ustedes despejan P, de ahí, ¿qué les quedaría? P igual a ¿qué? Q más 25 por menos 80. Eso les quedaría en el despeje. ¿Cuánto? Q menos 25, perdón. Q menos 25, Q menos 25 por menos 80. Eso quedaría, ¿cuánto? ¿Cómo es la función inversa de ahí? Despejamos P. Esto quedaría P igual a 2000 menos 80 por Q. La función inversa de demanda. ¿Esta función para qué sirve? Es la función que permitía fijar precios, porque me indicaba cuál es el precio que yo tenía que fijar en función de cuál es el volumen que yo quiera vender. Entonces, si yo quiero vender Q unidades, tengo que fijar este precio para que los individuos quieran comprar ese volumen a ese precio. Entonces, con eso, ¿qué hacíamos después? 2000 menos 80 por Q, lo multiplicábamos por Q, entonces yo acá enchufaba un Q y este paréntesis me devolvía el precio por unidad. Lo multiplico por la cantidad de unidades y tengo el ingreso total. Le resto los 10Q por Q menos 15 cuadrado menos 900Q y ahí tendría la función de costos. ¿Estamos de acuerdo? Noten que le he cambiado el signo porque es menos los costos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Dudas? ¿Seguimos? ¿Alguna duda? ¿Sí? No, ¿No? profe. Bien. Entonces, ¿cómo podemos compactar? Antes de tomar la derivada, para evitar acá calcular una regla del producto y demás, tratemos de compactar esto. A ver. Esto quedaría 2000 por Q en una distributiva, menos 80 Q cuadrado. Esto lo voy a poner entre un paréntesis, aunque no haga falta, para que ustedes vean que esto es el ingreso total con la distributiva. Y acá vamos a hacer varios pasos para calcular la función de costos. A ver, esto sería menos 10 por Q. Acá voy a desarrollar el cuadrado del binomio. Y esto es Q al cuadrado menos el doble del producto del primero por el segundo, o sea, menos 30 por Q, más el cuadrado del segundo, 225, que es el cuadrado de 15. 15 al cuadrado, 225. Bien, entonces ahí tengo el cuadrado del binomio. Y menos 900Q. Todo esto es la función de costos. Bien, la vuelvo a copiar. 2000Q menos 80Q cuadrado. Esta es la función de ingresos. El corchete está de más, es solamente los efectos visuales, que podamos ver cuáles son los ingresos y cuáles los costos. Y acá sí podemos hacer alguna distributiva. Miren, esto quedaría 10Q por Q cuadrado, 10Q al cubo. ¿Sí? Menos 10Q por menos 30Q quedaría más 300Q cuadrado. ¿Lo siguen?
y menos 10Q por 225 quedaría menos 2250 por Q y menos los 900Q que quedaron fuera del paréntesis. ¿Vamos bien hasta acá? Noten entonces que todo esto que está acá son los costos, ¿no? Lo quiero poner para... Pero bueno, fíjense que todo esto que está acá, eso es menos los costos. Esa sería la función de costos, que incluso podríamos compactarla un poquito más. 2000Q menos 80Q cuadrado, la función de ingresos. Bien, menos, acá podríamos escribir 10Q al cubo, términos cuadráticos, 300Q cuadrado, y términos lineales, estos dos, 2250 más 900 menos 3150 por Q. Ahí estaría entonces la función de costos en su versión más compacta. Noten de que todo esto es menos los costos fijos, menos los costos, perdón. Todo eso es menos los costos totales. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, entonces, una vez que tenemos esta función de beneficios, ahora sí la maximizamos. Derivamos el beneficio total Profe, una con pregunta. respecto a Q. ¿Y qué me queda? Profe, Sí. el 2000Q no se podría sumar al menos 3150. Sí, podemos, pero quiero mantenerlos por separado al ingreso y a los costos, porque después tengo que graficarlos. Sí, podemos. Podrías incluso, si querés, compactar todo esto y dejar un término independiente, un lineal, un cuadrático y un cúbico, único para todo, que quede más simplificado todavía, pero ahí se entrecruzarían los ingresos con los costos, y no hay ningún problema desde el punto de vista algébrico, pero después hay que graficar. Incluso si querés, podés hacerlo, mientras que al costado, acá vayas anotando los cálculos auxiliares y dejas, bueno, este es el ingreso, este es el costo, porque después hay que graficarlo y no hay que perder de vista esas funciones. Pero sí, sí se puede. Si derivamos esto, ¿cuánto quedaría? 2000 2000 menos 160. por Q, viene el 2 baja al frente, multiplica el 80, ¿sí? Y después acá, menos 30Q cuadrado, ¿va bien? Más 600Q y menos 3150 igual a 0, ¿de acuerdo? ¿Coincidimos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ahora juntemos todos los términos. Términos cuadráticos, menos 30Q cuadrado. Términos lineales, 600Q menos 160, o sea, más 440Q positivos. ¿Sí? Y términos lineales, 3150 negativo más 2000, o sea, menos 1150 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Esta sería la versión compacta de la derivada igualada a 0. ¿Lo notan? Noten de que esta es una ecuación de Bhaskara, donde el A es ¿cuánto? Menos 30. Menos 30. El B es 440 y el C es menos 1150. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, con esto se resuelve por Bhaskara. Bien. Les doy las soluciones directamente para no perder tiempo en esto, pero ustedes después las hacen y las verifican. El Q1 estrella y el Q2 estrella que surge de aplicar Bhaskara quedan en 3,40, es una, y la otra queda 11,26. Entonces ahí tenemos las dos soluciones. Bien. Bueno, ¿cómo calculamos ahora
cuál de estos dos es un óptimo. ¿Qué hay que hacer? Reemplazar las Q en la función de beneficio, ¿no, profe? No. ¿Y qué hace la derivada parcial? La derivada segunda. Derivada segunda. Derivada segunda, ¿y qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? Equivale el ingreso marginal con el costo marginal. Eso ya está hecho. Cuando yo derive, quedó esto. Y ese es el ingreso marginal. Noten de que cuando derivamos, este paréntesis me quedó esta parte. Y esto es el ingreso marginal, porque cuando yo derivé el ingreso total, esto es el ingreso marginal, y todo esto que está acá es menos el costo marginal. Entonces cuando yo resuelvo igual a 0, tengo los Q que hacen el ingreso marginal igual al costo marginal. Todas esas cuentas están implícitas en estos resultados. O sea que 3,40 y 11,26, los dos son volúmenes de producción en donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Cómo sabemos ahora cuál de estos dos es efectivamente un máximo? ¿Qué hacemos? Condición de segundo orden, derivada segunda, con respecto a Q las dos veces, la calculo. La derivada segunda de esto, ¿cuánto me da? Menos 60Q más 440. ¿Están de acuerdo? Esta derivada segunda, que también la podemos denotar, recuerden, V total sub QQ, es una forma más compacta de decir derivada segunda. Derivada parcial de B con respecto a Q las dos veces. Si a eso lo evaluamos en 3,40, ¿cuánto me da? Y si lo evaluamos en 11,26, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da eso? $236 da el primero. El primero da 236, entonces fíjense que da positivo, entonces esto queda descartado, no es un máximo. Y el segundo, 11,26. Acá 11,26. Menos 235,6. Bien, entonces ese da negativo, entonces este es el óptimo. Entonces 11,26 sería el óptimo. Bien. Hagamos ahora algunas gráficas. Acá vamos a colocar el eje de cantidades. ¿Sí? Fíjense que acá tengo la función inversa de demanda. Es esa, 2000 menos 80p. 2000. Acá estaría el coto corte, que es 25. Fíjense que la función de ingreso marginal es esta. Si quieren, acá podemos hacer como una especie de resumen. Ustedes háganlo en algún lugar que tengan, en algún espacio, para ir anotando todas las funciones que tenemos.
La función inversa de demanda es esa, la vuelvo a copiar. 2000 menos 80Q. La función de ingreso marginal la tengo, porque acá tengo el ingreso total, cuando lo derivé es esta. 2000 menos 160Q. La función de costo total quedó igual a todo esto con el signo cambiado. O sea, 10 Q al cubo. 10 Q al cubo. Menos 300 Q cuadrado. Y más 3150. Noten de que esto que habíamos puesto acá era menos el costo total. Por eso le cambia el signo. ¿Está bien? Esta es la función de costos. Cuando yo hago menos los costos, por ejemplo, acá hicimos ingresos menos costos, quedaron estos. Entonces acá yo puedo recuperar la función de costos cambiando los signos. Y cuando lo derivé, me quedó esta expresión con los signos cambiados. Me quedó esa expresión, que sería 30 Q cuadrado menos 600 Q, ¿sí? Acá era por Q, perdón, y más 3150. Está bien, acá tenemos identificadas las 4 gráficas porque tenemos que representarlas acá. ¿Queda claro cómo las puedo leer desde el desarrollo? ¿Sí? Grafiquemos. 2000 menos 80 está acá. Corten en 2000 y en 25. El ingreso marginal, 2000 menos 160. Recuerden que ya habíamos demostrado en la otra clase de que el ingreso marginal de una función de demanda lineal siempre pasa por la mitad de la otra, y eso acá lo verificamos. Fíjense, tienen la misma ordenada al origen. ¿Sí? Los dos tienen 2000, 2000 y 2000, y este tiene el doble de pendiente, 80 el precio y 160. Entonces va a cortar acá por la mitad. No lo pongo, pero acá va el 12,5, que es la mitad de acá. Entonces, en amarillo estoy graficando al ingreso marginal. En blanco estoy graficando a la función inversa de precios. ¿Bien? Costo marginal. ¿Cómo lo graficamos? Costo marginal, fíjense que es una función, esta es una función cuadrática. Es una función cuadrática. No la voy a hacer con toda la escala posible. Bien, pero fíjense que esto sería más o menos una función de esta forma. Costo marginal. A esta función exacta, que es esta, que la vamos a poner acá en naranja, y va con el puntito rojo, perdón, naranja, es lo que estamos representando acá. Fíjense que ustedes podrían ver todos los detalles de esa función. Por ejemplo, que tiene ordenal origen 3150. Ver que esto cortaría ahí, esa parábola cuadrática, cortaría en 3150. Eso sería esto es lo que estamos graficando, ¿no? El 3150 es la ordenada al origen. Podrían calcular el eje de simetría. El eje de simetría menos b sobre 2a. Y eso cuando hagan 600 dividido 60 le va a dar 10. Van a ver que este eje de simetría, que no lo pongo, pero está en 10. Acá está el 10, acá está el 12,5, el 25. ¿Está bien? O sea, esta gráfica que he hecho acá no es una gráfica a mano alzada, sino que es la representación exacta de esta parábola cuadrática. ¿Está bien? Entonces, el eje de simetría, que no lo quiero poner, bueno, lo voy a dibujar, pero después lo borro. Fíjense que está acá, que es el menos b sobre 2a. Eso va a estar en un valor de 10. Y el ingreso marginal cortaba en la mitad, 12,5. Y ahí está el 25 de la otra. ¿Está bien? Bueno, lo borro para no embarrar el gráfico, pero sepan que esa gráfica no es una parábola hecha así nomás, sino que es la parábola
de esta función. Exacta con todos los detalles. Vamos ahora a dónde estaría el 3,40 y el 11,26. Bueno, el costo marginal con el ingreso marginal que está en amarillo determinaría estas dos intersecciones. Bien, acá estaría entonces el 3,40 y acá el 11,26. ¿Lo siguen? En esos dos puntos estarían posicionados los óptimos. Y fíjense que en el 11,26 la pendiente del costo marginal es creciente, la del ingreso marginal ahí es negativa, entonces ahí no hay ningún problema de que este cumple con la condición de segundo orden y ese sería el óptimo. Entonces, como resultado, este monopolista le teníamos que sugerir que produzca ¿cuánto? Para maximizar beneficios. Tendré que producir las dos, pero se le recomienda producir 11,26. A ver, tendría que producir 11,26. Bajo ningún motivo debería producir 3,40, porque si produce 3,40 va a minimizar costos. Perdón, va a minimizar beneficios. Justamente todo lo opuesto. Sí, tiene que producir 11,26, porque 11,26 es el que maximiza beneficios. Recuerden que el que maximiza beneficio es el punto, el volumen de producción, que cumple con condición de primer orden y de segundo orden. Condición de primer orden en términos geométricos era la intersección de costo marginal con ingreso marginal, que son estos dos puntos rojos, pero la condición de segundo orden era pendiente del costo marginal mayor a la del ingreso marginal y que solamente lo cumple el 11,26. Entonces el único punto que cumple con las dos condiciones es 11,26 y de hecho es el que tiene derivada segunda negativa. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, bro. Y la pregunta que viene, bueno, ese es el volumen de producción, pero esto es un monopolio. ¿Cuál es el precio que va a fijar? Fíjense que el monopolista no es que toma el precio del mercado, no, el monopolista pone el precio que quiere. ¿Y cuál es el precio que va a querer fijar? ¿Cuál es el precio que va a fijar? 1099,2. Claro, ese precio, ¿cómo lo calculamos? Bueno, utilizamos la función inversa de demanda y le evaluamos 2000 menos 80 por 11,26. De hecho, la función inversa de demanda servía justamente para eso, para determinar cuál es el precio que tendría que fijar esta persona si es que quiere vender 11,26. Entonces, este precio, que me da ¿cuánto? ¿Cuánto dijeron? 1099,20. 1099, pongamos para redondear. Entonces, un precio de 1099 es lo que me garantizaría de que los consumidores quieran comprar 11,26. Entonces, ese precio de 1000,99 es el precio óptimo o el precio que va a fijar el monopolista. ¿Sí? Noten esto con competencia perfecta. En competencia perfecta el precio no lo fijaba la empresa, sino que venía dado ya por el mercado. Oferta y demanda del mercado determinaba un precio y la firma tomaba ese precio como dado. El monopolista no, fija el precio que quiere. Entonces determina el volumen de producción que maximiza su beneficio y luego fija el precio que le permitiría vender ese volumen que desea. Entonces el monopolista fija precios. ¿Se acuerdan todo eso que vimos sobre reglas de fijación de precios al comienzo del curso y que también vieron en los cursos anteriores de economía? Bueno, todas esas reglas de fijación de precios, suba el precio cuando es inelástica, bájelo cuando es elástica, todas esas historias de reglas de fijación de precios solamente tienen sentido cuando hay poder monopólico, ¿sí? Cuando las firmas tienen poder para fijar el precio, y que es esta la situación, ¿sí? No en competencia perfecta. En competencia perfecta no le voy a decir, mire, sube el precio, baja el precio, porque no lo puede subir. Son precios aceptantes, toman el precio. ¿Entienden lo que trato de decir? ¿En qué estructura de mercado estamos? Estamos en un monopolio, tiene poder fijar precios, y este es el precio que maximizaría sus beneficios. ¿Dónde ubico el 1099? ¿Lo ubico acá? ¿O acá? ¿Dónde tendría que ubicar el 1099? Donde se conecta con el 11,26. ¿Pero sobre qué función? Sobre la función de la recta 11. Sí, sobre esta función, que es la función inversa de demanda, la función de precios. Entonces ahí,
¿Están de acuerdo? Ahí es donde yo fijo el precio. Entonces 11,26 se pueden vender a este precio de 1000,99. Este es el precio óptimo del monopolista y esta es la cantidad óptima. ¿Queda claro? Entonces, precio óptimo y cantidad óptima. ¿Preguntas, dudas? ¿Algo que valga la pena repetir? Este es el ejercicio representativo de monopolio. ¿Preguntas? ¿Nada? No, profe, ninguna. Perfecto. Bueno, entonces vamos a otro tema conectado con esto. Vamos a ver un poquito de teoría y luego vamos a volver con este mismo ejercicio. ¿Se acuerdan que cuando maximizamos beneficios, poníamos maximizar beneficio total igual a P de Q por Q menos costo total de Q? Deducíamos que el ingreso marginal en el óptimo tenía que ser igual a el costo marginal en el óptimo. ¿Sí? En el óptimo surgía, acá hacíamos una serie de pasos y concluíamos esto, ¿se acuerdan? De la condición de primero llegábamos a esta versión, que era la condición de primero. No la vuelvo a repetir porque ya la hicimos, pero si yo les preguntase esto, ustedes sí tienen que arrancar desde la maximización de beneficios, ¿sí? Entonces llegamos a esta expresión. A su vez, en la clase anterior habíamos visto que el ingreso total de Q era P de Q por Q, y a esto derivamos el ingreso total con respecto a Q para calcular el ingreso marginal. Esto quedaba P' de Q por Q más P de Q. ¿Se acuerdan? Esta era la fórmula del ingreso marginal. Y se acuerdan que este ingreso marginal podría ser positivo o negativo. Entonces lo podemos escribir así. P' de Q por Q más P de Q igual al costo marginal. Entonces fíjense que acá tengo como una versión más amplia de lo que es el ingreso marginal con el costo marginal igualados siempre que esté en presencia de un punto que sea óptimo. En el óptimo se tiene que cumplir esto. Fíjense que el ingreso marginal igual al costo marginal. ¿Se acuerdan que cuando trazamos aquella clase que hablamos del ingreso marginal? El ingreso marginal era en cuánto variaba el ingreso total si yo vendía una unidad más. Pero si yo vendía una unidad más, por un lado me llevaba un ingreso extra por vender esa unidad, que antes no vendía. Pero por otro lado tenía una pérdida ocasionada por tener que bajarle el precio a todas las unidades que ya estaba vendiendo antes. Entonces había algunas situaciones en donde esa pérdida era mayor a la ganancia de vender esa unidad extra que antes no vendía, y daba lugar a que para ciertos volúmenes de producción este ingreso marginal pudiese ser negativo. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? De hecho, acá cuando graficamos el ingreso marginal, todo lo que esté desde 12,50 a la derecha da ingreso marginal negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Esto podía ser negativo. No en el óptimo, sino digo, el ingreso marginal en sí mismo, para ciertos volúmenes de producción, podía ser negativo. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Vamos bien hasta ahí? Pero ahora, ¿qué ocurre? Este ingreso marginal puede ser negativo, pero en el óptimo, este ingreso marginal tiene que igualar al costo marginal. Pregunta, ¿el costo marginal puede ser negativo? Recuerden que el costo marginal, ¿qué es lo que es? Es el cambio en el costo total si yo quería vender una unidad extra. Ese costo marginal, ¿puede ser negativo? No, profe. No. Un costo marginal negativo estaría indicando que la función de costos totales en algún momento se vuelve decreciente. Eso no puede ocurrir. No puede ser que si yo vendo, no sé, 100 unidades,
me cueste 500 pesos, y si fabrico 150, me cueste 400. Estos no son costos unitarios, ¿no? Sino costos totales. No puede ser que si yo fabrique 100 unidades me cueste 500, y si yo fabrico más unidades, me cuesta en total menos que haber fabricado las 400. Noten de que ahí no hablo de costo unitario, ¿no? Hablo de costo total. No puede ser que fabricar más unidades me cueste menos. Está bien, entonces no puede ocurrir un costo marginal negativo, ¿sí? Porque si eso ocurriese, entonces nadie fabricaría 100 unidades, todos fabricaríamos 150, y si vos querés solamente 100, bueno, agarrarlas, producir 150, y las que no querés, tiralas. Entonces el costo de fabricar 100 no va a ser 500, sino que va a ser 400, fabrico 150, tiro las que me sobran, y el costo, bueno, sigue siendo 100. Sería completamente ilógico, e incluso sería contradictorio con la definición de costo. Queda claro, el costo marginal no puede ser negativo. El costo total no puede ser decreciente. Entonces, si el costo marginal es por una restricción económica positivo, como en el óptimo, el ingreso marginal, que sí podía ser negativo, tiene que igualar forzosamente al costo marginal, que es estrictamente positivo, o podría ser cero, pero no negativo. Entonces, este ingreso marginal, en el óptimo, ¿cómo tiene que ser? Positivo. ¿Sí? Repito, el ingreso marginal puede ser negativo, pero en el óptimo está forzado a igualar al costo marginal, que es positivo. Entonces, el ingreso marginal, que podría ser negativo, cuando está en el óptimo, no puede serlo. Tiene que ser forzosamente positivo o cero, en última instancia. ¿Queda claro? ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta ahí? Esta parte es un desarrollo, una demostración de una propiedad que tiene que cumplir el óptimo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que podemos hacer en esta parte es lo siguiente, miren. P' de Q por Q, voy a multiplicar por P de Q y voy a dividir en P de Q más P de Q mayor que 0. Fíjense que si yo hago esto, no estoy alterando la validez de la ecuación anterior, porque simplemente en este primer término he agregado P de Q dividido P de Q, el cual eventualmente puedo simplificar, me quedaría un 1 y recuperaría la identidad anterior, la expresión anterior. ¿Está bien? O sea que si yo hago esto, no estoy faltando a la verdad. Es la misma situación de antes. ¿Sí o no? Pero poder hacerlo así me permitiría visualizar un factor común. Esto y esto. ¿Está bien? Expresado de esa manera, yo podría extraer una especie de factor común ficticio. ¿Y esto cómo me quedaría? P de Q, factor común ¿de quién? P' de Q por Q dividido P de Q más 1. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Lo siguen? Fíjense que cuando saco factor común, esto amarillo, lo que me queda es todo esto, ¿no? Que es lo que yo puse ahí, Q sobre P de Q. ¿Va bien hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno. Ahora este P' de Q, recordemos un poco qué es lo que es. Esto es la derivada de la función inversa de demanda con respecto a Q por Q dividido P más 1. Eso que está entre corchetes. Este primer término que está dentro del corchete. ¿A qué les recuerda? Primer término.
Les recuerda la elasticidad, pero ¿es la elasticidad o es parecida a la elasticidad? Es parecida. Es parecida. ¿Qué es lo que era la elasticidad? La elasticidad, ¿qué es lo que era? Era la derivada de Q con respecto a P por P dividido Q. ¿Se acuerdan? Y esto es al revés. La derivada de P con respecto a Q por Q dividido P es exactamente al revés. O sea que esto, ¿qué es lo que es? El recíproco de la elasticidad. ¿Están de acuerdo? Y sí, obviamente, detrás de todo esto, uno ya podía olfatear que la elasticidad estaba dando vuelta en esos efectos precio y cantidad que hablamos la otra vez. ¿Queda claro esa expresión? ¿Cómo llevo entonces esto que está en círculo verde claro? Esto es me doy cuenta, recuerdo, invoco la definición de elasticidad y me doy cuenta que esto es el recíproco, 1 sobre la elasticidad. Fíjense que está todo dado vuelta. ¿Queda claro? ¿Sí o no? ¿Cómo sigue esta historia ahora? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que en el óptimo, habríamos dicho, ahora recapitulemos. El ingreso marginal podía ser negativo, pero como en el óptimo tiene que igualarse el costo marginal, que es no negativo, el ingreso marginal en el óptimo tenía que ser positivo. Pero que el ingreso marginal, para que el ingreso marginal positivo, eso es equivalente a que esta expresión sea positiva. Entonces, si este producto que está acá es positivo, el ingreso marginal es positivo y vamos a estar en un óptimo. Ahora, como este primer factor del miembro es un precio y el precio no puede ser negativo, el carácter positivo va a tener que estar dado por el corchete. O sea que 1 sobre E más 1, esto tiene que ser forzosamente mayor que 0. A esto recordemos que la elasticidad es la elasticidad precio de la demanda. Yo no lo puse, pero eso es la elasticidad precio de la demanda, ¿no? Elasticidad de la demanda. Y entonces yo acá estoy con el 0, acá estaba el menos 1, acá estaba el menos infinito. Recuerden que la elasticidad siempre era negativa, ¿sí? Para el caso de la demanda. O sea que este E que yo he puesto acá es un número algebraico negativo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? De que este corchete tiene que ser positivo para que esté en un óptimo. Porque si el corchete es positivo, este producto es positivo, y si este producto es positivo el ingreso marginal. Y el ingreso marginal, como positivo, ahí sí podría igualar a un costo marginal que siempre es positivo. ¿Está bien? Ahora, para que este ingreso marginal sea positivo, fíjense qué es lo que tiene que ocurrir con elasticidad. Yo puedo escribir así, 1 sobre la elasticidad mayor a menos 1. ¿Lo ven? Y luego, sí, paso esto más 1 al otro miembro como menos 1. Luego puedo pasarla a la elasticidad para este otro miembro, ¿sí? Multiplicando. ¿Sí? Y a este menos 1, pasarlo ¿sí? Y este menos 1 pasarlo dividiendo al otro y me quedaría algo así como menos 1 mayor a la elasticidad o, para que sea más legible, elasticidad menor a menos 1. ¿Qué significa elasticidad menor a menos 1? Significa que si acá está el 0 y acá está el menos 1, la elasticidad en el óptimo se tiene que posicionar acá. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? ¿Cuál es el teorema? Teorema, en el óptimo, ¿sí? Un monopolista siempre tiene que posicionarse en un tramo elástico de la función de demanda. Teorema, en el óptimo, o mejor dicho, teorema, un monopolista jamás va a estar maximizando beneficios si se encuentra en el tramo inelástico. Si yo llegase a estar en el tramo inelástico, o sea, esto que está entre 0 y menos 1, esta zona, ¿sí? Si yo estoy en la zona que está entre 0 y menos 1, el tramo inelástico, la elasticidad que sea mayor a menos 1, ¿sí? Si yo estoy en esa zona, fíjense que este ingreso marginal va a resultar negativo.
Y si el ingreso marginal es negativo, jamás va a poder igualar al costo marginal, porque siempre es positivo. Entonces, si yo estoy en un tramo inelástico, jamás voy a estar maximizando beneficios. Un monopolista jamás va a maximizar beneficios si se encuentra en un tramo de la función de demanda que sea inelástico. El monopolista tiene prohibido posicionarse en un tramo inelástico, porque si se posiciona en un tramo inelástico, jamás va a estar maximizando beneficios. ¿Queda clara esta demostración analítica, algebraica, de por qué en el óptimo tiene que darse de que el monopolista siempre esté en el tramo elástico? ¿Sí? No puede posicionarse jamás en el inelástico. ¿Queda clara esta versión? Ahora lo vamos a explicar en palabras dentro de un ratito, la versión conceptual. ¿La analítica se entiende? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, a esta demostración que la hicimos en términos matemáticos, ahora vamos a explicarla en términos conceptuales. Y el teorema que estamos enunciando es este. Si Q es óptimo, entonces la elasticidad precio de la demanda en ese Q óptimo tiene que ser menor a menos 1. Eso es lo mismo que decir que la demanda tiene que ser elástica. Eso es lo que estamos diciendo. Ese es el teorema. Si Q es óptimo, la elasticidad tiene que estar en un tramo elástico de la demanda. Ahora vamos a demostrarlo esto de otra manera. Otra manera que es una demostración más bien lógica, sin usar matemáticas, sino argumentos lógicos. Y esta técnica de demostración, que no sé si la han visto en matemática cuando usan para demostrar cosas por esta metodología, esto es lo que se llama por demostraciones por el método de reducción al absurdo. La reducción al absurdo es una forma de demostración que tiene esta lógica. Bueno, yo voy a negar el teorema. Negar el teorema. Voy a, de alguna manera, ponerme en caprichoso y decir, bueno, este teorema para mí no es cierto. ¿Qué significa que el teorema no sea cierto? Significaría que Q es óptimo, o podría ser óptimo. Q es óptimo. Voy a negar el teorema. Me voy a rebelar contra el teorema y decir, bueno, para mí es falso. Q es óptimo. Entonces, si Q es óptimo, voy a decir que el Q es óptimo y al mismo tiempo la elasticidad precio de la demanda en ese Q que yo llamo óptimo, para mí es mayor a menos 1. O sea, yo voy a decir que puedo estar en el tramo inelástico y a su vez maximizar beneficios. Eso sería negar el teorema. Entonces yo parto de niego el teorema. ¿Sí? Voy a suponer que el teorema es falso. Y a partir de esto, que yo voy a considerar verdadero, voy a negarlo y voy a considerar que esto es verdadero, voy a hacer una serie de argumentos y razonamientos lógicos, no matemáticos, sino lógicos. Y si yo llego a alguna contradicción, algo que sea absurdo, una contradicción, algo que no tiene sentido, ¿sí? Lógico o argumental, si yo llego a una contradicción, voy a decir que esa contradicción a la que llegué fue producto de haber supuesto algo que era incorrecto. ¿Está bien? Entonces, si llego a una contradicción, era porque esto que supuse es incorrecto. Y en consecuencia, este teorema enunciado era verdadero. ¿Se entiende un poco el argumento? Yo voy a negar el teorema. Ahora voy a hacer una serie de razonamientos. Si llego a una contradicción, era porque este supuesto, esta negación que yo hice, era incorrecta, es inválida. Entonces, si esto era incorrecto, entonces era porque el teorema original era cierto. Ese sería el argumento lógico que vamos a utilizar para convencer de que esto no puede ocurrir. ¿Se entiende el plan? Sí, profe. Bien, entonces, supongamos que yo estamos en un Q estrella.
Bien. Y este yo digo que es el óptimo. ¿Qué significa que sea óptimo? Significa que tiene más beneficios que cualquier otro, que no existe otro Q que le vaya a dar más beneficios. Bien. Yo voy a probar otro volumen. Un volumen que voy a llamar Q estrella más 1. O sea que me voy a ir a un nuevo volumen de producción que lo podríamos llamar Q', para distinguirlo del Q estrella. Entonces este volumen de producción que se llama Q', que es una unidad más que el óptimo. Si Q1 es óptimo, obviamente Q estrella más 1 me tendría que dar menos beneficios que el Q estrella, porque hemos supuesto que ese es el óptimo. Entonces, supongamos que yo estoy en Q estrella y produzco una unidad más. Si yo produzco una unidad menos, vamos a hacer. A ver, vamos a hacer una unidad menos. Q estrella menos 1. Este es el volumen de producción que yo voy a proponer. Y este es lo que yo voy a llamar como Q estrella. Un volumen de producción alternativo, que es el Q estrella con una unidad menos. Entonces, si eso es cierto, Q estrella menos 1 debería darme menos beneficios que Q estrella. ¿Por qué? Porque Q estrella es el óptimo, entonces a ese no le gana a nadie. En particular, Q estrella menos 1 tendría que dar menos beneficios que el otro. Entonces, si yo estoy en Q estrella y bajo el volumen de producción en una unidad, ¿qué va a pasar con los costos totales? ¿Suben o bajan? Si yo produzco una unidad menos, los costos totales suben o bajan. Claro, bajan. Bajan. ¿Sí? Entonces, si yo voy por una unidad menos, los costos totales bajan. Pero si yo produzco una unidad menos, fíjense que por la ley de la demanda, si yo vendo una unidad menos, voy a cobrar un precio más caro. ¿Sí? Si yo bajo el volumen de producción, el precio óptimo va a ser más caro. ¿Está bien? Pero, como yo estoy en un tramo inelástico, recuerden que esto era decir que yo estoy en el tramo inelástico, 0 menos 1. Yo estoy suponiendo, estoy negando el teorema, entonces estoy suponiendo que estoy en esta zona, en la zona prohibida. Yo lo niego y digo, para mí es cierto y yo puedo estar acá y estar en el óptimo. Bueno, si yo estoy acá con Q estrella está en esa zona, estoy en el tramo inelástico. ¿Qué significa? Que si yo estoy en un tramo inelástico, ustedes se acuerdan de que si yo subía el precio, ¿qué pasaba con los ingresos? Si yo subía el precio, si era un consumidor inelástico, significaba que yo le subía el precio y él no me reducía la cantidad con tanta fuerza. O sea, yo le subía el precio y el consumidor era un consumidor rígido. ¿Sí? Que yo le subía el precio, me reducía el consumo, por la ley de la demanda, pero no era una reducción tan brusca. Era una reducción muy leve, era un consumidor inelástico. Yo le subía el precio y no reaccionaba de una manera muy fuerte, muy violenta, en cuanto a la reducción de su consumo. Era un consumidor inelástico, eso significaba inelástico. Entonces, si yo le aumento el precio, claramente la cantidad disminuía, pero el aumento del precio era mucho más fuerte, o mejor dicho, la reducción en la cantidad era mucho más débil que el aumento de precios. Entonces, si yo estaba en un tramo inelástico y aumentaba el precio, ¿qué pasaba con los ingresos totales? Si estábamos en el tramo inelástico. Sí, si estábamos en el tramo inelástico, ¿qué pasaba con los ingresos totales si yo aumentaba el precio? Estoy en un tramo inelástico, aumento el precio, ¿qué pasa? Disminuir. O aumentar. A ver, yo aumento el precio, la cantidad se reduce, pero la cantidad se reduce mucho menos que proporcional al aumento del precio, porque estoy en el tramo inelástico. El efecto precio era más poderoso. ¿Qué pasa ahí? El ingreso aumenta. Los ingresos aumentaban, ¿sí? Los ingresos aumentaban. Yo estoy en una situación, aumento el precio, la cantidad se reduce, pero la cantidad se reduce menos que proporcional al aumento de precio. ¿Por qué? Porque estoy en el tramo inelástico. El tramo inelástico significaba justamente eso. Significaba que si yo aumento el precio en un 1%, el consumidor disminuía Q en menos del 1%. Entonces, si bien iban en direcciones opuestas, el efecto precio era más fuerte que este otro. Entonces, si yo aumento el precio y el consumidor era inelástico, terminaba teniendo más ingresos por venta. ¿Por qué? Porque los consumidores que perdía por haber aumentado el precio eran relativamente pocos, porque es inelástico. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, recapitulemos. Q estrella era óptimo, significa que no le gana a nadie.
Ahora, si yo reduzco una unidad, tengo menos costos y tengo más ingresos. Entonces, ¿qué va a pasar con el beneficio total si yo lo evalúo en Q estrella menos 1? ¿Cuál va a ser el beneficio total de producir una unidad menos comparado con el Q estrella original? ¿Cuál me va a dar más beneficios? ¿Q estrella o Q estrella menos 1? Fíjense, si yo bajo la producción en una unidad, tengo menos costos y más ingresos. ¿Qué pasa con los beneficios? Aumenta. Claramente, entonces, el beneficio total de fabricar una unidad menos es obviamente mucho más grande. ¿Por qué? Porque tengo menos costos que antes y encima tengo más ingresos. Claramente los beneficios totales de producir una unidad menos son mayores a el beneficio original. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué acabo de descubrir? Acabo de descubrir que existe un volumen de producción con una unidad menos que me da más beneficios que Q estrella. ¿Pero cómo? ¿No era que a Q estrella no le ganaba a nadie? ¿No era que a Q estrella era el óptimo? Contradicción. A esta contradicción llego por haber asumido que puedo estar en el óptimo y en el tramo inelástico. Y esa es la demostración. Contradicción. Porque eso no podría ocurrir porque Q estrella era óptimo. Y si era óptimo, significa que nadie le ganaba. Bueno, pero acabo de encontrar uno que es mejor. Tengo una contradicción. Y esa contradicción lógica, ¿por qué surgió? Por haber supuesto esto. Entonces, ¿qué significa? Que esto es incorrecto. Significa que este teorema es válido. ¿Queda claro? Eso es lo que se llama una demostración conceptual por la técnica de reducción al absurdo, una forma lógica de demostrarlo sin utilizar matemática. ¿Se entiende el argumento puramente lógico? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, entonces en el práctico, cuando aparezca el práctico 6, que ya está cargado, tienen hasta ahora dos demostraciones. Una demostración de que el precio siempre es mayor al ingreso marginal en el caso de monopolio. Y la segunda demostración o el segundo teorema es que el monopolista nunca va a estar maximizando beneficios si está en un tramo inelástico. Y es la demostración que hemos hecho ahora. Y esta demostración tiene dos formas de hacerla y que las dos tienen que colocar en el práctico o en un parcial o final cuando aparezca, y que es la técnica puramente analítica, ¿sí? Matemática, que hicimos recién, partimos de la maximización de beneficios, toda esta historia, y la segunda demostración es la demostración conceptual. Insisto, cuando hagan la demostración matemática, arranquen desde cero, maximizar beneficios, y de acá vayan sustituyendo. Yo acabo 10 pasos porque ya lo habíamos hecho al comienzo de esta clase, ¿sí? Y cuando escriban este ingreso marginal, está derivada todos los pasos que esté todo autocontenido, que no sea algo que, bueno, el ingreso marginal es esto, y es porque sí, sino que todo tiene que estar autocontenido y sacado, ¿bien? Este es el método algebraico, y este que hemos puesto acá es la demostración conceptual en palabras, sin usar matemáticas, pero hemos utilizado argumentos lógicos importantes. ¿Queda claro entonces? Profe, o sea que Sí. jamás va a maximizar beneficios si se encuentra en tramos inelásticos, ¿no? Más claro. ¿Sí? Y para ¿Y por qué verificar- ahí, o sea, ese teorema dice que aumenta los ingresos totales? en esto? No, ahí puso que los ingresos totales aumentan. Acá porque Amarillo. ¿por qué puse esto? Porque estoy en un tramo Claro. inelástico. Porque estoy en un tramo inelástico. Si yo estoy en un tramo inelástico, yo podría aumentar el precio, vender menos, obviamente, y tener más ingresos. Porque estoy en el tramo inelástico. Yo aumento el precio, vendo menos, pero este efecto de reducción de cantidad es muy pobre, es muy débil, porque el consumidor es inelástico, es rígido, es poco sensible al cambio en el precio. Yo le aumento el precio y me consume menos, pero no mucho menos. Entonces, Claro. al aumentar el precio, tengo más ingresos. A esta deducción, a esto que yo puse, que aumente el ingreso, lo pude deducir porque supusimos que estamos en el tramo inelástico. ¿Sí? Entonces, siempre que yo esté en el tramo inelástico,
me va a convenir aumentar el precio o bajar el volumen de producción. Bajo el volumen de producción y lo vendo más caro. Entonces, siempre Q estrella menos 1 me va a dar más beneficios, más ingresos, si estoy en el tramo inelástico. Entonces, si me da más ingresos y a su vez menos costos por fabricar menos, claramente voy a tener más beneficios. Entonces, siempre que yo esté en este tramo inelástico, voy a poder reducir la producción y tener más beneficios. O sea que si yo parto de un volumen de producción al cual yo puedo mejorarlo para que me dé más beneficios, es porque ese volumen de producción de partida que está posicionado acá no es óptimo. Porque puedo ir por otro volumen de producción más chico que me dé más beneficios todavía. O sea, si yo estoy en el tramo inelástico, no puedo estar en el óptimo. Hay algo mejor y con menor volumen de producción. Claro, ahora entiendo. Ahí está. ¿Está? Gracias, profe. Sí. Bien. Entonces, insisto con esta técnica de reducción, ¿no? Yo primero tomo el teorema, lo niego. Acá lo niego. Y de acá empiezo a razonar. Lo niego, que sería negarlo, bueno, yo estoy acá. Lo que no puedo hacer, bueno, yo lo niego. No, sí lo puedo hacer. Me pongo en capítulo, bueno, sí lo puedo hacer. Bueno, si vos crees que lo puedes hacer, bueno, hago todos estos razonamientos y llego a esta contradicción. Esta contradicción fue por haber supuesto que yo puedo hacerlo. Si yo puedo hacerlo, contradicción, no puedo estar en el óptimo, entonces el teorema original que negué es válido. Esa es la lógica. Bien. Por último, lo verifiquemos. ¿Se acuerdan que teníamos este ejercicio? Bien. Ustedes acá pueden calcular la elasticidad de la demanda. ¿Sí? Bien, a este volumen de producción, 11,26, podemos calcular la elasticidad. ¿Cómo hacemos? Bueno, copiemos los datos, ustedes ya lo tienen. A ver, la función de demanda era 25 menos P sobre 80. Y el volumen de producción óptimo era 11,26. Y el precio que habíamos fijado era 1099,20. Esos eran los óptimos. Entonces, calculemos la elasticidad. La elasticidad precio de la demanda, que es lo que era la derivada de Q con respecto a P por el precio dividido la cantidad. La derivada de Q con respecto a P. Fíjense, no vayan a calcular la derivada de la función inversa. ¿Sí? No vayan a calcular la derivada de esta expresión, sino de esta. ¿Está bien? De esta expresión que está acá. La demanda. ¿Sí? La demanda lo derivo con respecto a P. No la inversa de demanda. Ojo con eso. Entonces, la derivada de Q con respecto a P, ¿cuánto me da? Derivo con respecto a P, bueno, acá se imaginan que acá hay un 1 sobre 80 que multiplica ese P, entonces la derivada es menos sobre 80. Bien. Por el precio, que es 1099,20, dividido la cantidad, que es 11,26. ¿Me dicen cuánto es eso? Elasticidad, precio de la demanda, evaluado en el Q óptimo. ¿Cuánto es? Menos 1,22. Menos 1,22. Noten de que ese 1,22 verifica el teorema de recién. El teorema de recién decía 0 menos 1 menos infinito. Acá está prohibido que nos posicionemos. No es que esté prohibido, si yo estoy acá no estoy en el óptimo. Y de hecho en este punto, que es óptimo, está por acá más o menos, menos 1,22. ¿Está bien? Es lo que acabamos de verificar. Y segunda cosa, para que se convenzan al menos en el caso lineal, recuerden que la función de demanda lineal, ¿sí?, hasta la mitad, y fíjense que la mitad está justo acá. Hasta la mitad, ¿se acuerdan que era? De acá para abajo era inelástica, y de acá para acá era elástica. ¿Se acuerdan que habíamos demostrado en los primeros cursos que
para precios que estén desde la mitad para abajo era inelástica, estaba entre 0 y menos 1, y para precios que están de acá para acá arriba era elástica. Entonces fíjense que como la función de ingreso marginal es decreciente, es negativa en el tramo inelástico, fíjense que el corte con el costo marginal forzosamente se va a dar a la izquierda, en el tramo elástico. Acá se acuerdan que daba menos infinito, acá daba justo menos 1 y acá daba 0. 0, menos 1 y menos infinito, ¿se acuerdan? Entonces, este es el tramo inelástico, este es el tramo elástico. Noten que el óptimo se dio en el elástico, que era la zona permitida. Y de hecho, fíjense que jamás va a estar en el tramo inelástico en el caso del lineal, porque en el tramo inelástico, que es desde la mitad hacia la derecha, fíjense que de acá el ingreso marginal es negativo. ¿Sí? El ingreso marginal es negativo. Si el ingreso marginal es negativo, jamás va a poder intersectar un costo marginal, porque el costo marginal siempre es positivo, siempre está por arriba de este eje de cantidades. Entonces, en esta zona nunca va a poder haber una intersección entre costo marginal e ingreso marginal. En el caso lineal está perfectamente probado. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, entonces ahí lo tienen verificado también para el caso lineal. Geométrica y numéricamente. ¿Queda claro entonces? Con esto ya estamos cerrando monopolio. Queda un solo temita que es el tema de la eficiencia, que lo vamos a reflexionar mañana. ¿Bien? Bueno, nada más. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Chao, profe. Nada más. Chao, profe. Nos vemos, profe.